llegar, como decía hace unos minutos, el verano, faltan pocos días para que empiece a reducirse el día, un minuto por jornada. En la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados se tratan dos proyectos que el gobierno, con los cuales el gobierno quiere avanzar a toda máquina. Dijimos el presupuesto, entrevistamos recién a Vanina Bassi, la actriz que está en contra de la derogación de la ley de discapacidad. Y ahora vamos a la Cámara de Senadores, nos tiene la deferencia de atendernos la senadora de la UCR, Carolina Lozada Santafesina, y en una jornada y en una semana también de mucha tarea en la Cámara Alta. Gracias, Carolina, por atenderme esta mañana aquí en La Patriada. Hola, Javi, ¿cómo estás? Todo muy bien, todo muy bien. Y preguntarte a vos, en principio, si el apoyo de la UCR va a ser absoluto a la reforma laboral o habrá planteos de discrepancias. Estuve escuchando a algún senador que ya, de compañero tuyo, que de alguna manera hacía prever discusiones dentro del bloque que tenían que definir. Bueno, por supuesto, como cualquier ley, eso se abre y, bueno, hoy, por ejemplo, va a estar el ministro de Trabajo y el secretario de Trabajo, sí, y bueno, escucharemos también su mirada y se le harán las preguntas que haya que hacer. Me parece que está bien, que es así, que nosotros podemos apoyar en general. Sabemos que tenemos una dificultad hoy con la ley actual que tiene millones de años y que hoy que no incluye a un montón de trabajadores que están en situación, que están en negro en este momento y que incluso realizan trabajos que no existían en ese momento, ¿no? Los de plataformas, etcétera. Pero bueno, por supuesto que nada se vota a libro cerrado, entonces habrá modificaciones y como suele suceder en el Senado, hay cosas que se acompañan y cosas que no. En ese sentido, bueno, vos eras muy chica, yo soy un poquito más grande. La década no sé qué edad tenés, pero gracias. No, por supuesto. Ayer cumpleaños. Bueno, feliz cumpleaños. Feliz Gracias. cumpleaños. Mirá, es feo cumplir años en esta época porque se te reducen los montos para los regalos subsiguientes. Pero bueno, independientemente de eso, todas estas reformas ya fueron hechas en la década del 90 y durante el gobierno de Carlos Menem, y derivó en lo que derivó con la salida de la Rúa y con una desocupación del 52%. Hablaron de reforma laboral, hablaron de, en esa época eran, bueno, las que juntaban el dinero para la jubilación, hablaban de lo que tiene que ver con el banco de horas. O sea, todo este cúmulo de acciones que plantea el gobierno ya se aplicó en la Argentina y no tuvo resultado. Pero mirá, no sé cuáles son las que no tuvieron resultado, pero yo te digo una cosa, Fabi. Sí. Hay algo que está claro y es de sentido común. Como están las cosas hoy, o sea, con la ley actual, las cosas no están funcionando. Porque si no, no tendríamos a la mitad de los trabajadores en negro. Y cuando uno habla de trabajadores en negro, son trabajadores que no tienen absolutamente ningún derecho. Ni derecho a enfermarse, ni una mujer derecho a tomarse cuando tiene un bebé, su correspondiente licencia, exactamente. No tienen derecho a jubilarse, no tienen derecho a tener vacaciones. Si te enfermas, no cobras el día. Entonces, me parece que tenemos que tener una mirada por lo menos propositiva en decir, bueno, a ver, en general todos tenemos que acompañar que haya una reforma, así no está funcionando. Después podemos tener diferencias en qué sí, qué no, pero hay algunos puntos que vos señalás, como todo lo que tiene que ver con el banco de horas, que no es una imposición. Pero ya existe eso además, Carolina. Existe ese banco de horas informalmente, pero no existe, formalmente. Bueno, existe por empresa. Bueno, y además no formalmente en una ley. Una cosa es cuando hay algo que está plasmado en una ley, le da previsibilidad a todo el mundo. No, pero esa previsibilidad lo único que va a hacer es ir en contra del trabajador, porque acá está claro que no hay, decime un punto que efectivamente favorezca las condiciones de trabajo.
yo te digo, para mí el hecho de que se tome ese 3% de las empresas para generar ese fondo es algo que al trabajador le da previsibilidad. ¿Pero de dónde sale? ¿De dónde sale ese 3%? ¿Quién lo pone? Lo paga, lo aporta el empresario. ¿Y antes a dónde lo aportaba? Antes lo aportaba también, pero ¿A dónde, ahora ¿a dónde lo aportaba? A la FIP. Bueno, a ANSES. ¿Se lo vas a sacar al ANSES? No, y el no Estado. se lo Y sí se lo saca. No, porque antes, mira, yo te digo una cosa, sí. y esto vos lo sabes perfectamente. Sí. La plata del ANSES, sí. la plata que les llegaba al ANSES, sí. no es que se aplicaba todo para el trabajador. Se han dado millones de... A ver, en la época de Cristina se ha usado para millones de cosas, menos para mejorarle la... Pero ¿cómo? El Fondo de Garantía de Sustentabilidad es una de las mayores reservas que tiene la República Argentina, que de eso estamos hablando, y que, o casualidad, ha bajado justamente durante el gobierno de Macri y durante el gobierno de Milei. Pero mira, Fabi, más allá de las ideologías, yo voy a las cosas prácticas. Pero es práctico. Vos vas a sacar 3% de la financiación de las obras sociales en detrimento del conjunto de los trabajadores. ¿Quién iba a sacar eso de las obras sociales? Y está sacando el 3%, el 3% lo está metiendo. Pero nadie dijo todavía de dónde se saca. Entiendo que es un esfuerzo que va a hacer el fisco. ¿Y por qué eso no es que va a ir en detrimento de las obras sociales. el fisco ahora habiendo superávit fiscal, lo que se va a hacer es aplicar a todo eso. ¿Hay superávit? ¿Vos decís que el superávit fiscal se va a aplicar a los trabajadores? Se va a aplicar, por supuesto. Nos podemos juntar el año que viene, a esta misma hora, un día después de tu cumpleaños, y vos me vas a decir que el gobierno aplicó. Claro, pero ¿sabés qué, Fabi? Sí. Yo lo que digo es que para mí es de sentido común. Sí. Lo que está no funciona. Probemos otra cosa. Pero si ¿por no qué funciona, lo cambiamos. Absolutamente. Porque de hecho esta ley no es que va a funcionar durante los próximos 50 años. Esta ley a lo mejor va a funcionar durante los próximos 5 o 10 años. ¿Por qué? Sí. Porque dentro de 5 o 10 años muchos trabajos van a haber desaparecido y va a haber muchos trabajos nuevos, porque las cosas hoy avanzan de una forma vertiginosa. Y déjame terminar una cosa para mostrarte con ejemplos. Hoy en Santa Fe, la empresa que concesionaba el puente Rosario Victoria cerró y dejó sin trabajo 800 trabajadores, 800 familias, que no saben ni cuándo ni cómo van a poder cobrar sus indemnizaciones. Con este fondo, esas familias tendrían la previsibilidad y la certeza que si la empresa cierra, la plata está y se la dan. Pero entonces, ¿vos pensás que no es bueno para toda la gente, para los trabajadores eso? Pero eso es porque estamos hablando de un gobierno que además desatiende un montón de cuestiones que tienen que ver en particular con la obra pública. Pero, bueno, a ver, vos estás hablando ahora, estamos poniendo el ejemplo de una empresa de obra pública, pero está bien, que bueno, pero eso se reemplazó, no es que no se hace la obra pública ahí. Yo lo que te estoy diciendo, yo estoy de acuerdo con vos en que tendría que invertirse mucho más en obra pública. En eso podemos estar de acuerdo, pero estamos hablando ahora de la situación de los trabajadores. No, pero es que no es imposible desligarla, porque si vos una empresa, Fabi, que cierra porque le fue mal, por lo que sea, ¿me entendés? También tiene problemas para pagarle a los trabajadores. Pero entonces lo que hay que hacer los trabajadores tendrían la certeza de que van a cobrar. Hacia el revés entonces. Como plantean, está en la Constitución, por ejemplo, no sé si sabías que los trabajadores de neumáticos tienen un bono que va acorde a las ganancias de la empresa y tienen una participación. Sí. Cada año que a la empresa le va bien, tienen un bono adicional. Porque los empresarios, en general, no hablo de todos, hablo no de las pequeñas pymes, no hablo, aquellos tienen relación particular con sus trabajadores, son buenos, únicamente lo único que quieren es compartir las pérdidas. Cuando las ganancias, a lo largo del tiempo, les dan a favor, no hay posibilidad de que haya una mirada, porque en definitiva el empleado es un socio, si querés, entre comillas. Totalmente. Y tiene que llevarse un porcentaje de esa ganancia que tiene el empresario. Y cuando vos le das un bono a los trabajadores, estás de alguna manera asociándolo en las ganancias. Bueno, justamente, pero eso no podemos, obviamente que hay empresarios garcos, como hay periodistas garcas, como hay funcionarios garcas, como hay en todos lados garcas, en Argentina, en todos los lugares del mundo.
pero no podemos basarnos en el garca, basémonos en la gente que realmente hace las cosas bien, que es la mayoría. Bueno, esa gente lo único que quiere es vender más. Y para ¿Vender más? No, pero y yo te digo, vos recorrés las pymes y te van a decir todos, para nosotros, para cualquier persona, para cualquier pyme que incorpora un empleado, tiene que invertir tiempo y dinero en formar a ese empleado. Entonces, las pymes no toman gente para echarla. Por supuesto, justamente. Toman gente para... Y de hecho, muchas veces le dan créditos, ayudan a los empleados, a los chicos, a los empleados, porque muchas veces terminan siendo gente de mucho con mucho afecto. Claro que sí, claro que sí. Y en ese contexto, entonces, ¿cómo van a querer despedir a un trabajador? No lo van a querer despedir. Y bueno, y entonces lo que hay que hacer entonces es ir, porque además estamos hablando de un gobierno que se come la cola, ¿no? Porque ajusta y sobre el ajuste hay menos venta y sobre menor cantidad de venta hay menos posibilidad de aumentar la producción y hay más caída de trabajo y más cierre de empresas. Bueno, por eso esto busca revertir, porque va a haber, esta no es la única medida. Acá estamos hablando de la reforma laboral. ¿Y de qué va a depender? ¿Y de qué va a depender? Va a haber una reforma impositiva también. ¿Pero de qué va a depender que funcione la reforma laboral? Y va a depender de la situación económica. Si no repunta la economía, la reforma laboral no sirve para nada. No, pero el hecho de que vos bajes los impuestos en cuanto a lo que tiene que ver con tener empleados en blanco, va a hacer que mucha más gente que hoy está en negro pueda pasar a estar en blanco. No va a estar en blanco, se va a tener que pagar la jubilación, no va a estar en blanco. No, ¿quién va a tener que pagarse la jubilación? Van a ser monotributistas o trabajadores cooperadores, ¿cómo se van a llamar? Colaboradores. ¿Sí? En algunos casos, ¿vos estás hablando de los empleados con plataforma? ¿Con plataforma o lo de las empresas, digamos? No, lo de las empresas son en relación de dependencia, por lo general. Por lo general, creo que no va a ser. Pero me parece que, bueno, en definitiva, lo que sí está claro, me parece, es que el gobierno, te leo para que lo tengas y conozcas, en 1991 se sancionó la ley de empleo, con contratos a plazo fijo y prueba, buscando formalizar el empleo que generó más temporalidad. Se creó la ley de riesgo de trabajo, las ART, con un negocio para las intermediarias, la ley de la reforma laboral en 1990. ¿Pero para vos no te parece que está bueno que existan las ART? Sí, pero esas ART se crearon en un momento con un contenido fundamentalmente de financiación. Y para algunas empresas. Yo lo que veo es el beneficio para el trabajador, saber que tiene el riesgo de trabajo cubierto. No, está bien, esa parte sí. Y bueno, pero no podemos tomar solamente una parte mala, tenemos que ver también en qué sirven las cosas. Entonces, porque si yo entiendo, obviamente que como periodista, como colega, te entiendo y uno tiene que ver siempre la otra pata, ¿no? Sí. Porque nuestro trabajo no es hacerle propaganda a nadie, sino buscar lo malo para... No, uno puede comprender que haya situaciones, y yo estoy de acuerdo, que hay que solucionar. Lo que me parece que quizá la vía que está eligiendo el gobierno sea más precarizadora que la que efectivamente existe en estos momentos. Y en esta no lo veo así, no, bueno, yo te juro que no lo veo así. Entiendo obviamente que cada uno tiene su visión de las cosas. Yo obviamente hay cosas que pueden no funcionar y se pueden revertir, cambiar, porque pero yo lo que entiendo es que hoy como están las cosas no están funcionando. Okay. Y sí o sí tenemos que cambiarlas. Tenemos que ayudar a las empresas a que tomen más trabajadores en blanco y a los empleados, a los trabajadores, a que tengan sus derechos. Hoy vos ves sindicalistas mega millonarios que no tienen ni cómo explicar las fortunas que tienen, que representan a trabajadores pobres y muy pobres. Pues, sabemos que cuántos, te hago una pregunta, ¿sabes de cuántos sindicalistas estamos hablando cuando hablamos de un eso? Montón, hay un montón que ni los conocemos. Yo te digo, yo recuerdo como periodista, sí, haber cubierto en Piriápolis cuando allanaron a un sindicalista que representaba el personal de maestranza, ¿te acordás? No me acuerdo, pero me imagino que tenía una mega mansión en Piriápolis. Pero hay cientos de miles de delegados en el país, hay cientos de miles. No lo conocía nadie ese tipo, pero los delegados van a seguir existiendo. Bueno, por supuesto. Hay cientos de miles de delegados. Van a seguir existiendo los delegados pero también van contra las bueno, no tenemos mucho más tiempo, pero también van contra las asambleas de los trabajadores en las empresas. No, ¿sabes qué? Mira, yo te voy a decir un ejemplo de eso. Yo trabajé en América durante 20 años, ¿no? Sí. Y yo recuerdo perfectamente
cuando de repente estábamos en un programa en vivo, alguien gritaba asamblea y desaparecía todo el mundo en el medio de un programa en vivo. Entonces, Pero... eso está bueno. Yo no vengo del trabajo público, yo vengo de empleo privado, ¿entendés? Entonces, yo sé cómo funcionaban las cosas desde el otro lado, y para mí, que yo estaba trabajando ahí, de repente desaparecía todo el mundo. Y vos estabas en un programa en vivo, y como había... entonces, lo que se busca en esta ley es que sean consensuadas, Pero ¿cómo vas a consensuar? Hay cosas que se pueden consensuar y cosas que no. Si sos trabajadora, ahora van contra el sindicato. Bueno, no te voy a preguntar por la eliminación del reglamento del Estatuto del Periodista. Me falta eso. Si te fijas en la página del gobierno, cuando están las disidencias, yo planteé una disidencia ahí. Pero porque el Estatuto del Periodista... ¿Vas a votar a favor? No, okay. De eso no. Okay. El Estatuto del Periodista... A ver, yo lo que planteo es lo siguiente: hagamos uno nuevo, porque es de 1975, creo. Entonces, hagamos uno nuevo, pero hasta tanto haya uno nuevo, no podemos darlo de baja. ¿Por qué? Porque hay muchos puntos de ese Estatuto del Periodista que garantizan la libertad de expresión. Entonces, para mí eso es algo totalmente irrenunciable e importantísimo en Argentina. Entonces, yo planteé una disidencia ahí. Y yo creo que muchos vamos a plantear disidencia en eso, porque creo que la libertad de expresión es un valor absolutamente irrenunciable, y calculo, yo no hablé con el resto de los senadores radicales de todo, de cada uno de los puntos, pero calculo que cuando lo plantee dentro del bloque también van a estar de acuerdo conmigo. O sea, ¿van a acompañar entonces lo que vos estás confirmando, es que van a acompañar el proyecto en general? Pero... yo entiendo que podríamos llegar a acompañar el proyecto en general, y algunas cosas sí, otras no. Ok, cumplo... Lo que nos parezca que no funciona, no. Está obviamente, lo que nos parezca que atenta contra algún derecho, o lo que nos parezca que atenta en contra de la libertad de expresión. Para mí, imagínate, yo soy periodista, para mí el tema de la libertad de expresión... conciliás? Y con esto cerramos porque tenías poco tiempo, no te quiero robar más. ¿Y cómo conciliás un gobierno dentro de una ley que su iniciativa sea eliminar el Estatuto del Periodista con la aprobación del resto de la ley? Bueno, vos la ley no se aprueba entera o no se aprueba. Una ley se aprueba en general y también después en particular. Pero ¿no considerás que es el mismo paquete, que el gobierno va justamente por los derechos de los periodistas porque va por los derechos del resto de los trabajadores? No, yo creo que el gobierno cree que los estatutos que son viejos hay que renovarlos, y quizás no han visto... No está la mano de Clarín, de La Nación ahí queriendo, de los grandes empresarios queriendo eliminar... Este gobierno en contra de Clarín, imagínate, está peleado con Clarín. Pero yo lo que creo es que no hay mano de nadie. Yo creo que han dicho, bueno, los estatutos viejos se dan de baja, y quizás no han visto que hay determinados estatutos que garantizan cuestiones tan básicas de la democracia como la libertad de expresión. Entonces, seguramente en eso tendremos que cambiarlo. Y quizás hay otras cosas, porque obviamente que nosotros como Consejo Consultivo, en el Consejo de Mayo, propusimos un montón de cosas, y hay cosas en las que estamos de acuerdo y las que no, porque después la ley la hace el gobierno. Claro. Nosotros lo que hacemos es un consejo consultivo. Lo explicó bien Manuel Adorni, tu amigo, en la conferencia de prensa, ¿no? Y como consejo consultivo, vean, están mis perros ladrando, pues me tengo que ir porque... Dale, te está la alarma, sí. Como consejo consultivo, no es vinculante. Entonces nosotros damos ideas. Yo te digo sinceramente, de lo que yo he presentado casi todo ha sido tomado, pero bueno, yo también planteé disidencias en eso. También planteé, por ejemplo, el tema de la licencia por paternidad, o sea, por paternidad en general, ¿no? Para mí, una forma de igualar, para que las mujeres tengamos, no tengamos ese sesgo de que, bueno, si contratás a una mujer, tenés un perno después, porque si tiene un embarazo, tenés 3 meses, y esto, el otro. Bueno, para que eso no exista y no hace esa discriminación hacia las mujeres, lo que propongo es que los hombres tengan la misma, no los 45 días previos, pero sí los 45 días posteriores, y que no se haga todo de un momento al otro, porque tampoco quiero atentar en contra de
¿cómo se llama?, del superávit fiscal. Entonces que se haga el primer año 15 días para el hombre también, hombre o la persona no gestante. La pareja, sí. Sí, 15 días, el segundo año que sea un mes y el tercer año de vigencia que sean 45 días. Eso para mí ayuda un montón a las mujeres a la posibilidad de que no sean discriminadas a la hora de contratar a discriminación una mujer positiva. Exactamente. No, negativa, recontra negativa. No, en este caso para el hombre. Claro. Bueno, Carolina, muchísimas gracias. Nos seguimos viendo y nos vemos en el Senado seguramente. Un beso. Gracias, Fabi. Te mando un beso enorme. Gracias. Chao, chao. Hasta luego.